Bueno, buenas noches a los que nos saludé. Dani, también, no sé a quién nos saludé, pero bueno, buenas noches. Primero agradecer, como siempre, cuando a uno le preguntan si puede estar compartiendo algún texto de la palabra. Es una bendición enorme porque también a uno eh, lo lleva a estar meditando en la palabra, escudriñando, estudiando, y Dios a través de ese tiempo también va hablando. Así que la verdad es de mucha bendición. Así que antes de comenzar podemos tomar un tiempo para estar orando, así que vamos a orar. Padre Señor, Dios nuestro, que estás con nosotros, Señor, te agradecemos por esta tarde-noche, Señor, de que podemos venir a tu casa y que también, Señor, podemos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, que seas contundente como lo haces siempre, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro ser, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la porción de la palabra era Gálatas 5, del 7 al 12. Así que si por favor pueden estar abriendo en esa porción, así vamos a estar leyendo. Gálatas 5, versículos 7 al 12. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es muy claro lo que acá Pablo está escribiendo a los hermanos de Galacia, pero igualmente hay algunas cosas como para poder estar analizando y viendo. Primero, antes que nada, Pablo utiliza siempre una figura esta de deportes, y acá está utilizando más que nada el de correr, el de estar llevando a cabo una disciplina atlética que es las carreras. ¿Pero por qué? Porque se conocía mucho en esa zona. Entonces, la pregunta que uno tendría que empezar a hacerse es, ¿cuándo comienza dicha carrera? Dicha carrera comienza al nacer, físicamente, comienza cuando yo nazco, o sea, tengo 44 años de carrera, no. La carrera que acá Pablo está mencionando es esa carrera que cuando nacemos espiritualmente. Y eso se produce cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, justicia, juicio, y comprendo el mensaje de salvación, el cual me gustaría que podamos leer porque es muy claro lo que narra Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11, dice lo siguiente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y por qué hizo Cristo esto? ¿Por qué se humilló y por qué murió en la cruz? Por mis pecados, porque esos pecados me separaban a mí de Dios. Y solo a través de la sangre de Jesucristo yo tengo redención de pecado, tengo perdón de pecado. Entonces, cuando yo acepto y entendí el mensaje, el Espíritu Santo me convenció de pecado, justicia, juicio, y acepto el mensaje de salvación, lo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ahí empieza, soy sellado con el Espíritu Santo y ahí comienza la carrera. Una carrera cristiana que va a tener obstáculos. El que dice que la carrera cristiana no tiene obstáculos, ahí ya está faltando la verdad. Va a tener dificultades, no va a ser sencilla. A veces vamos a estar corriendo con viento a favor, pero a veces va a parecer que todo va en contra. Pero son en esos momentos que nosotros tenemos que pisar firme, mirar a la meta,
mirar el camino y seguir, apuntándole a la meta, en esos momentos de dificultad. Y a veces también en esa carrera cristiana, nosotros llevamos una mochila que le vamos poniendo peso. ¿Cuál mochila es también difícil a veces dejarla? ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos a ese peso. Pero como dice la palabra, dice que debemos despojarnos de todo peso. En resumen, la vida cristiana es una carrera que demanda esfuerzo, constancia, perseverancia y que debe ser llevada a cabo a paso firme, mirando bien el camino y la meta. Y Pablo, o la palabra también, hace mención a esa vida cristiana relacionándolo con la carrera. En Hechos 13:25 habla cuando Juan el Bautista terminaba su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas el que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces estaba hablando de que estaba terminando su carrera. Después, Hechos 20:24, Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y así tenemos muchos versículos en la palabra donde se relaciona la vida cristiana con una carrera, que como dije recién, en muchas situaciones, en muchos momentos no es fácil, pero sabemos que el galardón, que es estar transitando y corriendo para llegar a ese premio que es una vida eterna junto a Dios, la cual nadie nos puede arrebatar. Entonces, para enfocarnos más en el pasaje que habíamos leído al principio, el versículo 7 dice, vosotros corrías bien. Ustedes, le está diciendo Pablo, estaban corriendo bien en pasado. Estaban haciendo los primeros pasos o los primeros kilómetros de esta maratón, que es la vida cristiana, la estaban haciendo bien. Pero hay algo que pasó. Dice, el mismo versículo dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay algo que pasó que estorbó, que lo molestó, que lo hizo desviar del camino para no obedecer la verdad, para que no corran como lo venían haciendo. Y esto me lleva también a mí a pensar qué cosas son las que a mí me estorban en la carrera cristiana, en mi carrera que debo llevar a cabo. Y también de qué manera estoy corriendo. Si estoy corriendo a buen ritmo, a un buen trote, estoy caminando o a veces voy arrastrándome, pero siguiendo la meta. Entonces, ¿de qué manera voy corriendo y qué cosas son las que a mí me pueden estar estorbando en la carrera? Y estorbar en el griego significaba destruir el camino. Y en el ámbito militar era como si tenían que pasar por un puente, destruían ese puente, entonces tenían que pasar, desviarse e ir por otro lado. O si se relacionaba con lo que es una carrera, era como cuando uno va corriendo y el otro lo toca, simplemente como para que se estabilice y pierda el equilibrio. Entonces es esa manera de estorbar, de molestar. ¿Para qué? Para que no corra de buena manera. Entonces, con la pregunta que hacía recién, ¿qué son las cosas que a mí me pueden estar estorbando de correr la carrera cristiana que yo debo llevar a cabo? Y puede ser a veces la realidad, yo lo que pensaba, ¿no es cierto? Ustedes pueden estar pensando en su propia vida qué es lo que te puede estar estorbando. Y a mí me puede llegar a estorbar la religiosidad, el activismo, las preocupaciones, escuchar y conformar al mundo. Y puede ser muchas cosas individuales que nos están afectando, pero como vemos acá, también puede ser algo grupal o corporal, que puede ser una falsa doctrina, que se estaba introduciendo en la iglesia de Galacia, en Gálatas. Entonces, nosotros como iglesia estamos creciendo, pero también no estamos ajenos a que pueda suceder esto acá. Entonces, lo que nos lleva también, o lo que me llamaba a mí a pensar es que para detectar a veces una falsa doctrina, debemos primero conocer la palabra. Debemos conocer la palabra para poder saber qué cosa no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Entonces también me lleva a pensar a mí de que debemos estudiar, debemos escudriñar y debemos estudiar la palabra. Entonces, ¿quién eran los que estaban estorbando? Los judaizantes. Ellos eran los que promovían la religión judía dentro del cristianismo para sujetarse a todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba y aplicarlo juntamente con la cruz de Cristo, con el Evangelio, y hacerlo solo una religión.
O sea, bajaron la cruz de Cristo a un escalón, al mismo escalón que las reglas. Entonces, al entrar a esa área, uno perderá el gozo, la alegría de la salvación, la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que estar pensando constantemente si estoy haciendo bien estas obras, estoy cumpliendo esto, este rito, esta ley. Y entonces tiene esa inseguridad de salvación también cuando uno entra en esa espiral de sumarle obras también. Y también va perdiendo lo hermoso de lo que es el mensaje de la cruz. Y Pablo acá le está escribiendo a cristianos que ahora estaban desviándose del camino y que estaban perdiendo tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de seguir creciendo espiritualmente, porque aparte de ser una carrera, la vida cristiana, también es un proceso de maduración, un proceso de crecimiento espiritual, un proceso que nosotros vamos día a día de santificación. Entonces, ¿qué es lo que estaban perdiendo estos hermanos en Gálatas? Estaban perdiendo justamente esa maduración, ese crecimiento espiritual, esa santificación, de dejar el pecado, de dejar cosas y buscar más a Dios. Entonces, estaban cambiando la carrera de la gracia por la del legalismo. Estaban dejando la cruz, estaban dejando el primer amor. No era más por gracia, sino por lo que hago. Y las personas hacen esto y confían en esto y no en la cruz. Estaban haciendo eso, lamentablemente, los hermanos, en Gálatas. Y la forma de que esto se está llevando a cabo era a través de la persuasión. Eso en el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. De a poco se fue convenciendo a los hermanos ahí en Gálatas con esta falsa doctrina, que debían judaizarse, debían estar bajo la ley, que las obras eran necesarias para la salvación. De esta manera dejaría de ser la salvación por gracia y también pasaría a ser como yo me estoy ganando la salvación, estoy haciendo obras. Entonces le estoy sumando mi yo, lo que yo hago, a lo que la completa salvación que había hecho Cristo en la cruz. Y también esta falsa doctrina que estaban los Gálatas adoptando, dice, no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Es bueno destacar que Pablo utiliza el verbo en presente, no dice de aquel que os llamó, sino que nos llama, es en presente. Es ese amor, mostrando el amor infatigable de Dios hacia sus hijos. Y aquí se estaba tratando un caso doctrinal y no era un punto moral como por ahí se veía en Corinto cuando Pablo estaba escribiendo las cartas. Y por eso, como dije anteriormente, es de suma importancia conocer la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, que nosotros tenemos la diferencia que con los hermanos de esa época, porque nosotros la tenemos en nuestras manos, si yo no conozco la palabra, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar defendiendo? ¿Qué doctrina nosotros vamos a estar defendiendo si no conozco la palabra? Y el resultado de permitir una falsa doctrina, en el versículo 9, dice lo siguiente, un poco de levadura leuda toda la masa. En ese tiempo era judaizar, legalismo u obra más fe. Hoy la falsa doctrina se puede disfrazar de muchas cosas. Por eso voy a hacer hincapié y voy a resaltarlo muchas veces, es conocer la palabra. La iglesia va creciendo, viene gente de muchos lugares, nosotros tenemos que defender la doctrina. Tenemos que basarnos siempre en lo que dice la palabra, para no permitir justamente que un poco de levadura leude toda la masa. El resultado de permitir la falsa doctrina era no obedecer la verdad. Y acá la Biblia habla normalmente y relaciona levadura con pecado. Y el ejemplo es bueno porque lo mismo que hace la levadura lo hace la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la levadura trabaja silenciosamente, se pone un poco en la masa y comienza a actuar. Comienza en su lugar y luego va por toda la masa. No puede verse al principio, pero sí después. Hace su trabajo por debajo de la superficie, parece insignificante, y si no se rechaza, se esparce por toda la masa. Por eso hay que tener cuidado. El legalismo es un tipo de cristianismo áspero. Pasa por alto el corazón
y se ocupa casi exclusivamente de lo externo, de las conductas, trata a sus seguidores como niños inmaduros y requiere un tipo de líder que controle la vida de sus seguidores y los manipula. Legisla la moralidad más allá de lo que las escrituras enseñan, que es correcto y que es incorrecto. Crea sus propias listas de reglas y ellas son estándares cristianos. El legalismo mantiene cautivos a sus seguidores. Si uno escucha esto, automáticamente lo relaciona con otras congregaciones que lamentablemente dejaron de ver la masa, dejaron de ver la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para seguir conductas o reglas que una persona, un líder, va imponiendo a su congregación. Y bueno, después seguimos avanzando en el texto. La respuesta a la falsa acusación de que Pablo estaba de acuerdo con esta falsa doctrina, la hace en el versículo 11. Y dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Muchos, posiblemente, de los que empezaron con esta falsa doctrina, habrán dicho: mirá, vos fijate que Pablo estaba con Timoteo, y Pablo, pues capaz que cuando vino acá a Galacia, no se olvidó de hablar de que debían circuncidarse. Capaz que se le pasó de largo. Pero vos fijate que Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Entonces él está de acuerdo con nosotros. A ellos lo que estaban diciendo, posiblemente, estaban diciendo una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira. ¿Por qué? Porque Timoteo sí se circuncidó. ¿Pero para qué se circuncidó Timoteo? Justamente para no ser estorbo y tropiezo al evangelio cuando se estaba predicando entre los hermanos judíos. Entonces, para no caer en eso, ya que Timoteo, la madre de Timoteo era judía y él era judío, entonces, para que no haya problema y que el evangelio no sea estorbado, circuncidate. Pero también los hermanos no vieron, como acá también está en Gálatas 2:3, que dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A ese sí lo pasaron de largo, a Tito. Pero se basaban capaz que posiblemente en eso. Mirá, Pablo está con nosotros. Y Pablo capaz que habrá escuchado algo semejante y dice: mirá, si ellos dicen que yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen entonces? ¿Por qué me echan de todos lados, me tiran piedrazos, me dan azote, todo? No, yo no predico eso, yo predico la cruz. Él predica a Jesucristo. Y también después, más adelante, en el versículo 12, es fuerte, es contundente, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y ahí lo está demostrando el accionar de Pablo, que a mí me llevó a pensar también Juan 2, 13 al 16. Si lo pueden buscar, así mientras voy leyendo también. Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El que tuvo la posibilidad de ver esta serie Chosen o Los Elegidos, cuando ve esta escena te llama mucho la atención, porque es contundente y fuerte cómo lo lleva a cabo el actor a la representación de este versículo. Y nosotros nos quedamos un poco perplejos en mi casa. Y lo que hicimos, fuimos a la palabra, a ver si era así. Y sí, fue así. Yo creo que el Señor en ese momento no habrá ido a los cambistas: por favor, ¿se pueden retirar porque lo que están haciendo es incorrecto? No. Él no fue contemplativo con el pecado. Él agarró, ¡pum!, fue contundente. Y uno puede pensar: ¿y por qué? Y porque con el pecado no se convive, no se negocia. Entonces acá
veía ese ejemplo de Cristo y estoy viendo acá lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y si estaba hablando de circuncidarse, que solamente era cortarse el prepucio, acá estaba diciendo, ojalá que se castren. ¿Y por qué? Porque en esa zona también era relacionado, y la gente entendía lo que estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque había muchos sacerdotes de religiones paganas que para aventajar a los demás se castraban, para demostrar una, entre comillas, santidad. Entonces dice, si vos querés hacer esto, andá por más entonces, castrate. O cástrenlo. Es duro, pero vuelvo a repetir, con la falsa doctrina y con el pecado, no hay que ser contemplativo. Sí con la persona que si se arrepiente, hay que ser misericordioso, porque Dios es así con nosotros, pero con el pecado no. En resumen, los Gálatas habían comenzado bien la carrera, pero estaban siendo estorbados. Y también Pablo lo menciona en el capítulo 1:6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto. Y después en el capítulo 4, versículo 20, dice, estoy perplejo. Estaba maravillado y perplejo que habían dejado de correr de la manera que estaban corriendo. Pero también Pablo acá nos demuestra de qué manera nosotros debemos accionar cuando pasan estas cosas, este estilo de cosas. Por eso también, en resumen, y para tener presente, como decía anteriormente, hay que conocer la palabra para detectar cuando alguien quiere introducir de forma persuasiva una falsa doctrina, que quiere empezar a leudar la masa. También nos enseña, como dije anteriormente, la manera de proceder. Por eso, en la carrera que nosotros corremos día a día, debemos seguir enfocados en la cruz, no desviarnos, estudiar y poner en práctica la palabra, exhortarnos y alentarnos. ¿Por qué? Porque a veces en la carrera muchos pueden estar cansados y necesitan a veces ese empujoncito, esa palmadita en la espalda, necesitan ese aliento. ¿Por qué? Por diversas cosas. Pero necesitan también ese calor del hermano, de un abrazo también. ¿Para qué? No estás solo, estoy con vos también en esta, vamos juntos. Y eso habla de cuidarnos, eso habla también de estar viendo el cuerpo, qué necesidad está teniendo. Y en definitiva, nosotros como iglesia debemos obedecer la verdad. ¿Para qué? Para no sacar los ojos de la meta, para no sacar los ojos de Cristo y dejarnos persuadir por alguna nueva doctrina que puede estar dando vuelta. Así que hermanos, los invito a eso, a que podamos estar pensando también qué cosas son las que a nosotros nos pueden estar haciendo estorbar para no correr la carrera que debemos correr y la forma que debemos correrla.